Bien, por ahora no se cayó, así que arrancamos. Cualquier cosa nos volvemos a conectar. O me vuelvo a conectar. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo lo que es el tipo de bases de datos no SQL y hoy vamos a arrancar con el modelo relacional. O vamos a avanzar un poco. Cuando diseñamos una base de datos o donde va a contener lo que nosotros queremos guardar o mejor dicho, los datos que van a resolver una problemática por la cual queremos resguardar esos datos, vamos a tener distintas fases o etapas para llegar a definir completamente ese espacio de respaldo. Nosotros primero tenemos que saber qué es lo que queremos guardar. Por algo decimos que es una base de datos, es un conjunto de datos que tienen un sentido o se genera por alguna necesidad. Entonces, nos tenemos que preguntar qué queremos representar y para obtener esta respuesta es que nosotros vamos a interactuar con distintas fuentes de información, que en este caso van a ser el problema que queremos resolver. ¿Qué vamos a establecer en el análisis de requisitos? Es qué problema tenemos que resolver. La información sobre el uso que se le quiere dar a esos datos que se van a resguardar en la base de datos. Y también tenemos que entender los requisitos operativos, es decir, algunos requisitos que le podemos decir no funcionales, que tienen que ver con la velocidad de respuesta, la cantidad de transacciones, la cantidad de usuarios que se van a conectar a esa base de datos. Tenemos que entender quiénes van a usar esa base de datos. En este caso, se pueden identificar. En este caso, tenemos identificados 3 niveles de usuarios y qué uso le van a dar a estos datos que están resguardados en esta base de datos. Vamos a identificar la alta dirección que va a necesitar datos que consoliden, que se consolidan de lo que fuimos resguardando en nuestra base de datos para tomar decisiones. ¿Y qué van a conformar? Tablero de control, informes y otros tipos de herramientas que le van a dar una posibilidad de tomar decisiones. Después los mandos medios que van a tener que van a tomar otro tipo de decisiones, que no son las mismas decisiones que toman los mandos de la alta dirección. Probablemente tengan que ingresar datos, tengan que interactuar, pero mucho menos que los usuarios operacionales, que son los que cargan los datos o que hacen distintos tipos de manipulaciones a esos datos que se están cargando en nuestra base de datos. Usuarios operacionales pueden ser personas humanas o perdón. Usuarios humanos o usuarios que son personas o usuarios que corresponden a interacciones con otros sistemas. Tuve un blink, se sigue viendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Okay. Cuando habló de los usuarios hablaba de fuentes de datos, en definitiva. Pueden ser usuarios persona como fuente de ingreso de datos o otros sistemas que están Exactamente. interrelacionados. Exactamente, sí, que se van a interrelacionar con nuestra base de datos.
Después, para el análisis de requisitos tenemos distintos tipos de formas de recabar la información que nos va a ayudar a componer nuestra base de datos. Hay materias que hoy estaba revisando ¿cómo se llama? La currícula, que no existe una materia específica, pero entiendo que todo el conocimiento está dentro de ingeniería de software. Hay toda una rama específica que es la ingeniería de requisitos, que es la que se encarga de hacer esa toma de datos para después alimentar a otras personas, analistas funcionales, analistas de datos, a otros representantes que van a interactuar con estas definiciones que se fueron adquiriendo y que van a componer distintas partes de un sistema que pueden ser dentro en el aspecto programático, en la programación de un sistema, como tanto en el punto de vista de la base de datos. Entonces, tenemos herramientas o métodos que son los que nos ayudan a definir esta información con la cual armamos nuestro modelo relacional. En este caso, las nombramos, tenemos entrevistas, el análisis de documentación que ya existe, reglas funcionales de la empresa, análisis de transacciones y su frecuencia, que son requisitos no funcionales, es decir, requisitos que a veces no quedan plasmados en un modelo de datos, sino que son necesidades de respuesta, en este caso, de la base de datos. ¿Qué tenemos que detectar? ¿Qué datos van a ser almacenados? ¿A qué datos se van a acceder? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Y qué aplicaciones van a utilizar estos datos? Esto es muy importante porque también nos ayuda a definir cómo va a ser nuestro modelo. En este caso, cuando hablamos de aplicaciones y requisitos no funcionales, nos va a definir el modelo físico, o sea, con qué motor de base de datos vamos a estar trabajando o cuál nos conviene más para representar, para respaldar nuestros datos y para que se pueda hacer de una manera eficiente y que pueda ser útil para todos los usuarios que mencionamos anteriormente. En este punto, lo que tengo que decir, no sé cuántos de ustedes trabajan en sistemas y cuántos no. Y cuántos trabajan con base de datos o trabajaron y cuántos no. Los que conocen lo que es un modelo relacional, etcétera. Más allá de la gente que podría ser recursante. En este punto, en el diseño conceptual y el lógico, tenemos que olvidarnos de lo que es una tabla. Porque a veces en algunos conceptos es un tanto contraintuitivo y no es fácil de vincularlo. Entonces, lo mejor para que puedan entenderlo en ciertos aspectos o ciertas definiciones, es que se intenten olvidar de, cuando hablamos de algún concepto aquí, que lo tengan o lo quieran representar como una tabla o como un conjunto de tablas, o como otro tipo de objetos de una base de datos. Es difícil, pero Buenas, ¿qué tal? Me parece que lo perdimos.